profesión, el maestro Carlos Lorenzana, quien es consultor político electoral, exsecretario de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos, ALACOP, miembro de la Asociación Latinoamericana de Investigación y Campañas Electorales, ganador del RID Latino 2020 por Mejor Investigación Cualitativa, actualmente nominado de Napolitan Victory Award en la categoría de Mejor Consultor en el rol de apoyo, campaña de contraste, innovación e investigación. Reconocido entre los 100 profesionales más influyentes de comunicación política en Latinoamérica por The Washington Academy of Political Arts and Science y ganador global Democracy 2018-2019. Premio en España por la ALACOP 2019 con 3 galardones por conceptos de campaña de oposición, investigación de opinión pública e impulso a la democracia. Premio de Napolitan Victory Award por el mejor signa de campaña Global Democracy en Washington, D.C. Nombrado empresario del año 2018 por Latin American Quality Institute con sede en Panamá. De la misma forma, su empresa se encuentra certificada por LACI en procesos de calidad. Premio a la excelencia por mejor eslogan de campaña de Napolitan Victory Awards 2018, ganador de los principales premios de consultoría política a nivel latinoamericano, entre los que destacan RID Latino, que otorga la revista Campaigns and Elections por Mejor Campaña Política 2005, PIMA, y Mejor Campaña Gráfica 2017. En 2017, nominado como Mejor Casa Consultora y Mejor Campaña Política de Napolitan Victory Awards. Premio de Victory Awards por Mejor Manejo de Crisis en Washington 2016 y por la tecnología aplicada a la política en Nueva York 2013. Y Victory Medals por Consultor Político del Año e Innovador Político del Año en Washington 2014, así como los premios a la COP por Mejor Innovación Política, Ecuador 2016, y Mejor Campaña de Contraste, México 2017. Conferencista de la Cumbre Mundial de Comunicación Política y catedrático de diversos países en el Centro y Sudamérica, así como Polyconference en Washington, D.C. Es especialista en opinión pública, manejo de crisis, estrategia electoral y comunicación política. Actualmente es director general electoral de consulting, de gerencia electoral, perdón. Es el director general de gerencia electoral con más de 90 campañas electorales en su experiencia en 6 países y 23 estados de la República Mexicana. Tuve la oportunidad de escuchar al maestro Carlos Lorenzana. Me encantó su perfil y el profesionalismo con el que lleva sus conferencias. Maestro, sea usted bienvenido al Instituto Reyes Heroles y es un honor de parte de todo el equipo de tenerlo con usted. Adelante y los micrófonos son suyos. Muchas gracias, Miguel. Amigo Lázaro, un gusto saludarte nuevamente. Compartimos ahí un foro con otro amigo consultor. Me dio gusto saludarte en aquella ocasión y hoy nuevamente estar aquí. De verdad es un honor la invitación. Me siento muy a gusto. Me siento en casa. Yasmín, muchas gracias también. Yo muy contento de estar participando aquí en este foro. Y más si hay jóvenes. Yo siempre he creído en esa parte de los jóvenes. Tengo un programa de formación política de jóvenes donde no los cobramos, les estamos capacitando, porque sí creo en generar nuevos cuadros y la nueva forma de ver la política como tal. Y creo que parte fundamental es este ejercicio de capacitación. Si no profesionalizamos la política, creo que estaremos cometiendo un grave error, porque las cosas cambiaron y creo que es importante tener este sentido de responsabilidad, no solamente como jóvenes, sino como funcionarios públicos y como representantes de algún poder como tal, ¿no? Entonces, muchas gracias. Voy a compartir aquí la pantalla. Entonces, voy a hablar hoy de algo que para mí ha sido importante estarlo construyendo. Creo que es el gran diferenciador que nos tiene que llevar a tener un mejor posicionamiento desde la comunicación, que es la construcción del contraste, ¿no? Y entendiendo el contraste no desde el punto de vista de este tema o esta mala concepción de que pareciera que el contraste es como la campaña negra o la campaña negativa, y no es así.
como tal. Por ello la importancia de tenerlo muy, muy claro. Y cuando me invitaste, Miguel, dije, no, pues sí, sí voy a hablar, me interesa hablar de esta situación, de cómo ir generando tu estrategia para armar el tema del contraste como tal. Y voy a empezar con una pregunta, y sería Sam ir reflexionando durante este tiempo, dónde estamos parados, qué es lo que estamos comunicando y sobre todo de qué forma queremos estar posicionándonos nosotros. Y la primera pregunta que les hago es, ¿lo que están haciendo es algo digno para que se hable de ello? ¿No? Porque más al rato voy a hablar también de con qué estamos compitiendo en el tema de las redes sociales. Entonces, la primera reflexión que debemos caer es si efectivamente lo que estamos haciendo en comunicación nos permite tener un posicionamiento, nos permite marcar esta pauta de diferenciación, de contraste, para que en el imaginario colectivo se entienda quiénes somos nosotros y si efectivamente lo que estamos haciendo nosotros genera valor, que eso es algo importante, genera valor y lo vamos a ir desarrollando durante toda la presentación. Entonces, la primera pregunta es, todo lo que están haciendo ustedes en comunicación, lo que están haciendo también en tierra, ¿es algo digno para que se hable de ello o estamos haciendo exactamente igual de lo que están haciendo los demás? Esta es la primera reflexión que quiero poner en mesa. Y de ahí partiré con una historia, ¿no? Que entrevistan a un consultor, ¿no? Tengo ahí sonido. Entrevistan a un consultor que estaba en la cima del éxito, ¿no? Está en la cima del éxito. Y entonces el periodista le empieza a preguntar, oiga, ¿cuál es el secreto de este éxito? ¿Por qué usted está encumbrado? ¿No? ¿Cuál es estos tips que usted nos pudiera compartir de cómo se llega a la cima? Y el consultor le dice, con 2 palabras. Dice, ok, ¿cuáles son esas 2 palabras? Buenas decisiones, tomar buenas decisiones. Perfecto, le dice el periodista. ¿Y cómo nosotros hacemos para tomar buenas decisiones? Y le contesta él, con una palabra. ¿Ok? Y entonces, ¿cuál es esa palabra con la que nosotros podemos tomar buenas decisiones? Experiencia, le comenta. Dice, y entonces, ¿cómo nosotros llegamos a tener experiencia en el ejercicio de la política, en el ejercicio de la consultoría? Y él le dice, con 2 palabras. ¿Ok? Y entonces, ¿cuáles son esas 2 palabras? Y él le dice, malas decisiones, ¿no? Entonces, creo que lo importante en un ejercicio político no es solamente tener claridad de por qué se gana una campaña, por qué se accede a un puesto de poder, sino también lo considero importante hacer ejercicios postelectorales de por qué ganaron, ¿no? Y ahí creo que es importante dejar el ego sentado un ratito en la silla y entender de qué forma se ganó una campaña electoral, entender hacia dónde van a ir. Y creo que el gran lector también en una campaña o en un ejercicio político es la derrota. Si bien es cierto, se aprende de las victorias, creo que es importante tener mucho énfasis en las derrotas. ¿Qué fue lo que hicimos mal? ¿Qué fue lo que dejamos de hacer para que efectivamente se corrija el camino y en ese sentido nosotros podamos proyectar de mejor manera este tema de la construcción de una estrategia y la construcción de una comunicación como tal, ¿no? Entonces, nosotros cuando entramos en un proyecto político, ¿no? Lo primero que empezamos a hacer es tratar de identificar dónde estamos parados enfrente del político, de la política, no solamente en el proceso de la construcción de la estrategia de la campaña, sino también en este momento que si algunos de los que están en foro ya resultaron electos, o sea, ¿qué sigue? ¿No? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y lo primero que preguntamos es ¿por qué quieren ser? Y eso es importante, ¿no? O ¿por qué ya son? ¿No? O sea, ¿por qué quieren ser? Y esta definición del por qué quieren ser, ¿no? Y aquí podemos caber en el sentido de si ustedes ya están encaminados a la parte de gobierno es ¿por qué quieren ser un buen presidente? ¿Por qué quieren dejar un legado? ¿Por qué quieren construir esta comunicación que les permita efectivamente generar un contraste? ¿No? Y la respuesta tiene que ser tan clara, la respuesta tiene que ser tan empática que efectivamente incluso aprendamos a autoeditarnos, que en poco tiempo le logremos decir al ciudadano por qué somos y por qué queremos ser, ¿no? Eso nos va a permitir conectar en la empatía social. Si nosotros tenemos claridad de por qué queremos ser, creo que ahí parte un buen ejercicio de saber a dónde vamos, ¿no? Tener claridad en la visión de por qué queremos ser, ¿no? Nos permite también un ejercicio de movilización. Es decirle al ciudadano, ¿no? Es marcar esta ruta, decir, la visión es importante, porque la visión es igual a la propia movilización. Es compartir este tema de entendimiento de dónde estamos parados,
en la parte social, política, económica, y del ciudadano, quiero ser por esto, ¿no? Y sinceramente yo les aconsejo que sí nos autoeditemos en la parte de comunicación. No podemos irnos a más allá de 1 o 2 minutos, sinceramente, ¿no? Tenemos que ser concretos, en pocas palabras decirlo. Si ustedes se lo preguntan ahorita en este momento de por qué quieren ser y no hay una respuesta como tal, creo que estaríamos como complicando esta parte de decirle al ciudadano, entiéndeme, cuando la responsabilidad no es del ciudadano, sino del político, ¿no? Porque al final del día, en este juego de la construcción de comunicación, lo que estamos buscando no es que el ciudadano entienda de la política o de los asuntos políticos, sino es buscar que los políticos entendamos de los ciudadanos. Entonces, ese es uno de los puntos clave. La otra pregunta es, ¿qué está haciendo bien oposición? ¿No? ¿Qué está haciendo bien oposición? ¿Por qué es importante? Porque el punto al final del día no es vanagloriar a la oposición, sino el tema es, ¿tú cómo puedes detener el avance de ellos si no los conoces? ¿No? Y entonces los negativos, sus negativos como opositores, se encargan propiamente de ellos. Entonces no necesariamente se tiene que pegar en los negativos de la oposición. Lo que tenemos que hacer es conocer realmente quién es tu opositor, conocer dónde estamos parados nosotros en relación de ellos, y a partir de ahí es ir armando el contraste. Pero no podemos nosotros generar un desequilibrio, porque la estrategia al final del día es esta construcción de desequilibrios, pero tú no puedes generar desequilibrios si no conoces a quien tienes enfrente, ¿no? Si no conoces las fortalezas de los actores políticos que tienes enfrente. Incluso dicen, uno de los puntos importantes en el tema de la estrategia política es conocer quién está manteniendo de pie a tus opositores. Esa es parte también de un mapeo político, no solamente en la campaña, sino también en el ejercicio de poder. ¿Quién está manteniendo de pie a la oposición? Y verse a un dicho por ahí de que si quieres matar al jinete, mata primero al caballo, ¿no? Entonces, es parte del diseño de la estrategia. Entonces, por un lado es diseñar esta respuesta de por qué quieren ser. La segunda es hacer esta parte de investigación de qué está haciendo bien la oposición para encontrar escenarios de generación de crisis o generación de desequilibrios. Y la otra es para qué están participando en la política. ¿Para qué están participando en la política? ¿No? Y creo que hay parte también de la primera pregunta de entender con claridad hacia dónde quieren ir y qué van a hacer en el ejercicio propiamente del poder. Entonces, esa definición de para qué participas es importante. ¿Y por qué? Y muy de la mano pudiera yo montar otra pregunta que sería, ¿qué están buscando ustedes en la política? ¿No? Y creo que el entendimiento claro de lo que significa un ejercicio tal cual de la política es saber que lo que están buscando se llama poder, ¿no? Es mantener el poder o conseguir el poder, ¿no? Entonces, para hacer lo demás, que seguramente estaban pensando que hacer bien las cosas, hacer un municipio diferente, hacer un estado con mayor progreso, todo eso necesitamos acceder al poder para que efectivamente podamos tener este ejercicio de cumplir lo que está planteando también como objetivos. Entonces, participan para el mantenimiento o para la consecución del poder, ¿no? Entonces, ¿qué debemos ir haciendo para construir una comunicación? ¿No? Uno es definir objetivos. La definición de los objetivos es importante, tanto para el tema de la campaña como también para el tema de la construcción de la comunicación. ¿Qué queremos dejar? Y yo les digo a los que ya son electos, que están aquí en el foro, imagínense que por última vez cierran la puerta de la oficina de donde van a estar ustedes. Llámese diputados, llámese regidores, síndicos o alcaldes, ¿no? ¿Qué están dejando atrás? Proyéctense de 3 años y nos vamos hacia atrás. ¿Qué van a sentir o qué van a dejar cuando por última vez ustedes cierren la puerta de su oficina? ¿De qué tamaño es el legado? Y la importancia y la definición del objetivo es que va muy, muy de la mano con el tema de la construcción propiamente de tu marca como tal, ¿no? Carlos Lorenzana es igual a qué. Ese es el punto donde tenemos que estarnos preguntando y construyendo la comunicación o este tema del contraste. Ustedes tienen que tener la capacidad en su comunicación de definirse en una palabra, ¿no? Y a partir de ahí empezar a construir toda la parte de la comunicación, que sea la comunicación política, comunicación ciudadana, ¿no? Pero es necesario, entonces, la definición del objetivo, ¿no? Y en el tema de la construcción de marca, tienen que definir hacia dónde quieren ir,
hacia dónde quieren estar, qué es lo que quieren que se diga de ustedes, y por lo tanto se va a trabajar en ello, ¿no? Dicen, yo quiero ser el regidor de la educación, quiero ser el diputado de la salud, quiero ser el alcalde que deja un legado porque corrigió el tema educativo en el municipio, porque fue el que hizo más obras, porque estamos proyectando a hacer una ciudad inteligente. Es la definición del objetivo lo importante, ¿no? Y lo mismo pasa en cualquier campaña electoral. No todas las campañas pueden ser para ganarse, o sea, algunas pueden ser en algunos partidos para mantener el registro, para conseguir regidores, para tener un grupo parlamentario. Entonces, la definición del objetivo es muy importante en el desarrollo de su estrategia de comunicación, porque a partir de ahí ustedes harán un conteo de los recursos con los que cuentan para efectivamente dar a conocer no solamente esa visión que van a tener ustedes, sino también el marcar el rumbo hacia dónde van a ir. Y la campaña o el gobierno tal cual no es un ejercicio de ocurrencias. No pueden ustedes estar hablando de ser estratégicos cuando toda su comunicación o todo el ejercicio de gobierno lo están haciendo sin investigación o como se les viene a la mente, ¿no? O sea, no debe ser así, no es así. Entonces, tener comunicación es igual a previamente tener un ejercicio de investigación. Llámese investigación, en este mix de investigación cuantitativa, cualitativa, pero sí es muy importante que partamos de que no debe haber ocurrencias. Creo que uno de los grandes enemigos de cualquier político es la adulación. Cuidado cuando un político entra en la esfera o en la burbuja de la adulación, porque prácticamente se estará perdiendo, no estará escuchando. Y lo más peligroso es que estará escuchando a quien él crea conveniente, ¿no? Y muchas veces caemos en este ejercicio de que lo que se está planteando, no solamente como estrategia política, sino como estrategia de comunicación, parte de cualquier ocurrencia, parte de que hoy en día me encontré con un POTS que en tal país están haciendo tal campaña, y les está funcionando y seguramente aquí esto puede funcionar, y lo montan como si fuera propia, cuando los contextos son totalmente diferentes. Entonces, aguas con eso, no, si ustedes van a construir una comunicación estratégica, ¿no? Porque de esto se trata el foro, y tienen que tener investigación. Si ustedes construyen su comunicación desde la ocurrencia, no estamos hablando de que sea una comunicación estratégica. Tiene que partir para encontrar ese diferenciador de realmente tener una investigación que les permita saber dónde están parados y sobre todo, y lo más importante, ¿no? Es qué está pasando con el humor social, qué está pasando con las emociones del ciudadano, con sus necesidades, con sus orgullos, y creo que eso es muy, muy necesario tenerlo más que presente. Entonces, no, fuera las ocurrencias, fuera los chismes, fuera los rumores, no se puede construir una comunicación estratégica desde esto que estoy diciendo. No, o sea, si no hay investigación para saber dónde estamos parados y qué efectivamente es lo que necesitamos comunicar, creo que nos estaremos perdiendo, ¿no? Ok, y si yo les hablo de hacer comunicación, ¿qué es lo que necesitamos entonces saber? ¿No? Y si queremos conectar, es necesario, es importante, es prioritario tener identificado qué es lo que le está doliendo al ciudadano. ¿Qué le duele? No, dicen que una buena estrategia de comunicación parte de dos preguntas de cama como tal. Por un lado es, ¿con qué está soñando el ciudadano? ¿Con qué está soñando? Y la otra y la más importante es, ¿qué es lo que le está quitando el sueño? ¿Qué le quita el sueño al ciudadano? ¿No? Cuando ustedes logran identificar eso, ojo, pudiéramos quedarnos como en algo evidente que pudiéramos pensar que solamente lo que necesitamos saber de cualquier ciudadano es esta parte de la problemática como tal. Pero no, y muchos políticos o políticas en la construcción de su discurso, cuando tienen la cercanía con el ciudadano, lo primero que le dicen es que yo conozco los problemas del municipio, yo conozco los problemas del estado, yo conozco los problemas del país. Y ojo, quien más lo conoce son los ciudadanos. O sea, lo que está pidiendo el ciudadano no es que me vengas a decir cuáles son mis problemas. Lo que está pidiendo el ciudadano es dime de qué forma los tenemos que resolver. Son los cómo los que van a imperar en esa diferenciación o en esa construcción del contraste, ¿no? Entonces, ¿dónde podemos generar mayor empatía? Encontrando qué le está doliendo al ciudadano. Realmente, ¿qué le está doliendo? ¿Qué es lo que le está quitando el sueño? Y creo que eso nos puede dar una muy buena pauta para entender de qué forma nosotros empatamos y generamos empatía con ellos. Entonces, se los voy a complicar un poquito más, porque no solamente es partir de la ocurrencia, como les he venido diciendo, partir de un ejercicio de adulación o construir comunicación
pensando que esto es lo que vamos, que esto puede conectar sin tener investigación. Y si se los complica un poco más, ahorita hablar de antropología digital, para que vean, si ustedes agarran como canal de comunicación las redes sociales, qué es lo que está pasando ahí antropológicamente hablando. Y nos vamos a dar cuenta de que tenemos que realmente enfocar nuestra comunicación de una forma mucho más estratégica. Primero, vivimos en una era de la impaciencia y de la inmediatez. Todo es demasiado rápido. Todo va con una velocidad impresionante, ¿no? En este tema de la impaciencia, ustedes mandan un WhatsApp y si la persona a quien se lo está mandando no lo responde, ustedes ya están impacientes y están esperando que rápido les conteste. O sea, y lo mismo pasa en el tema político, en el tema del ejercicio de gobierno como tal. Si hago una comparación con la parte comercial, ¿no? Con la parte de iniciativa privada, ¿no? Las grandes empresas, estoy hablando de las grandes empresas, contestan no más allá de 40 segundos. Si tú te vas a más de un minuto en la contestación de tus redes sociales, eres del 60% de las empresas más lentas del mundo, imagínense. O sea, no podemos dejar pasar el tiempo en el momento de contestar una red social. ¿Por qué? Porque vivimos este escenario. Estamos en una era de la impaciencia y de la inmediatez. Todo tiene que ser demasiado rápido. Estamos en el consumo de lo trivial, el drama y el escándalo. Contra eso se compite la clase política. No, la gente prefiere consumir este tipo de cosas. Lo que es banal, lo trivial, el show, el escándalo, la violencia, eso es lo que realmente se consume en las redes sociales, ¿no? Entonces, imagínense un político que quiere dar a conocer una buena propuesta, lo complicado que puede ser entendiendo esta antropología digital. Hay un enorme gusto por el contenido efímero. Me gusta lo que caduca. La información de ayer ya no me interesa, ¿no? Por eso las historias cobraron mucha fuerza, porque estoy metido en el tema de que esta rapidez me lleva a consumir lo que hay, ¿no? Lo que tengo a la mano, ¿no? Y me gusta que me estés dando información nueva. Lo que pusiste hasta ayer, la semana pasada, ya no, ya es parte de la historia. Eso ya no sirve. Entonces, imagínense la velocidad con la que camina la comunicación, imagínense a su enemigo, que su enemigo, ojo, no es el otro político. Su enemigo en las redes sociales no es el otro político. Su enemigo en las redes sociales es todo este consumo de lo banal, del escándalo, del trivial, de la violencia, ¿no? Las fake news como incitadores sociales, que también es otro tema, ¿no? Es cómo alguna noticia falsa puede destruir una carrera política. Entonces, lo complicado que se vuelve entonces entrar en una estrategia digital. Y ojo, vivimos algo que le llaman el mercado de la atención. El mercado de la atención tiene dos grandes componentes. Por un lado, está el miedo a perder el share social. No me quiero perder lo que se está compartiendo en las redes sociales. Estoy metido ahí. Yo me levanto, lo primero que hago es agarrar el teléfono para saber qué está pasando en las redes sociales. Y cuidado con eso, ¿no? O sea, es un tema de compartir dónde estoy, de compartir qué estoy comiendo, de compartir con quién estoy. O sea, ese tema es realmente la competencia con la que está el político. Entonces, hay un miedo a perder el share social. Y por el otro lado, también insumo del mercado de la atención, hay un fat food de información. Hay un consumo excesivo de información. Hay un consumo de comida rápida de información, ¿no? Entonces, todo es demasiado rápido, todo es efímero, se consume lo trivial, ¿no? O sea, hay mucho de todo. Entonces, posicionarse es lo complicado. Entonces, lo importante en este tema de la antropología digital no es la información que yo estoy subiendo como tal a mi red social, sino lo primero que debemos preguntarnos es si esta información que estoy subiendo primero genera atención. Eso es lo primero que se deben preguntar ustedes cuando hagan una estrategia digital. Lo que estoy subiendo genera atención, ese es un punto. Y dos, la información que voy a subir tiene valor, que ese es el otro punto. De verdad, a la gente no le interesa saber dónde andan. En el sentido, vengo aquí y agradezco al señor gobernador que vengo en la representación para un evento. Eso no le importa a la gente, porque no le está dando ningún valor. Puede ser que ustedes me digan, es que estoy demostrando que estoy trabajando. Sí es cierto, pero ojo, después de la pandemia, antropológicamente nos volvimos más egoístas. Solamente me interesa yo y mi círculo cercano, mi metro cuadrado. No, nos volvimos más antropocéntricos. ¿Por qué? Porque en la parte instintiva lo que está prevaleciendo es un tema de supervivencia. Bueno, y regreso a la parte de antropología digital. Si combino todo esto, entonces dicen que hay dos grandes síndromes. Por un lado, un síndrome de la sociedad perezosa, ¿no? Ya no queremos ni leer.
Por eso el consumo audiovisual subió muchísimo, por eso los videos han tenido muchísima fuerza, ¿no? Más del 70-75% del consumo de las redes sociales es a través de piezas audiovisuales. Y el otro tema es, vivimos un síndrome de la falsa completud. Pensamos que todo lo que está en Internet, primero es realmente cierto, y ya no nos dedicamos a buscar más. Si está ahí, lo das por válido. Entonces, todo te lo deduce Google, ¿no? Entonces, hay una falsa completud. No tenemos ya esa costumbre de realmente entrar a ver o a confirmar el tipo de información. Entonces, todo este escenario nos lleva a que nos estemos enfrentando realmente, ¿no?, a una sociedad caprichosa por este tema de la impaciencia, de la inmediatez, ¿no? A una sociedad impaciente, pero ojo, somos una sociedad infantil. A mí respóndeme, en términos de antropología digital, somos una sociedad de 3 años. El niñito que te está pregunte, y si no lo respondes, va, te hace ahí un berrinche, ¿no? Ese es el tipo de sociedad que tenemos en el tema digital. Entonces, contra eso competimos, ¿no? Contra eso se compite como clase política. Entonces, ojo, no solamente es la información que van a subir, y si van a subir información, debe ser una información que genere valor como tal. Y la otra, lo que realmente está en juego, o la gran lucha, es este mercado de la atención, ¿no? Entonces, para ir hablando ya más de comunicación, ¿cuál es la historia que quieren contar ustedes? ¿No? O sea, ¿qué historia quieren dejar? ¿Qué es lo que quieren compartir? ¿Quiénes van a ser ustedes? Entonces, ¿quieren dejar un legado? ¿Un legado en qué sentido? ¿De qué le vamos a hablar al ciudadano? ¿Qué es lo que tenemos que construir? Y para esto es importante la identificación de tu enemigo social, no tu enemigo político, esos te llegan solitos, ¿no? Tu enemigo social es ese obstáculo que tienes tú enfrente, o esa problemática que tienes tú enfrente, y que le vas a decir al ciudadano, yo te voy a defender de eso. En el imaginario colectivo, nosotros le tenemos que decir de qué los vamos a defender al ciudadano, ¿no? Entonces, este enemigo social puede ser la pandemia, la inseguridad, la violencia de género, la educación, la salud, el desempleo, el turismo, el campo, ¿no? Todo eso puede ser la construcción de tu enemigo social, la identificación de tu enemigo social. Y la respuesta a este enemigo social es la causa social que tú vas a construir, ¿no? Entonces, identificas tu enemigo y por el otro lado tú construyes una causa. La gente nos movemos por causas, ¿no? O sea, si no hay una causa que seguir, entonces dime por qué debo seguirte a ti como político, ¿no? Y esa es otra pregunta que también es importante. Acaba de pasar las elecciones, es cierto, pero de las preguntas que se hacen en una campaña, o de las que ya hago yo a mis candidatos y mis candidatas, es, ¿por qué tengo que votar por ti? Tú, o sea, que vas a ser mi cliente, dime, yo por qué tengo que votar por ti. Entonces, si no hay claridad en eso, ¿no? Y no es que también tiene un rollo de 15, 20 minutos. Dime con claridad por qué tengo que votar por ti. ¿Y por qué es importante ese? Porque en el ejercicio de la comunicación, ¿no? Hay algo que yo le llamo las 3 Cs. Y es ese componente que debe tener cualquier comunicación. Primero, tu comunicación debe generar confianza. ¿No? Esa es la primera C, la confianza. 2, debe generar credibilidad. Y 3, debe generar certeza, más después de una crisis como una pandemia. El tema de la pandemia es algo importante, que después ya platicaremos de ello, pero ¿qué pasó durante la pandemia desde el punto de vista psicológico también, o sociológico, antropológico, de cómo afectó al ciudadano como tal, ¿no? Entonces, lo que se busca en un tema después de una crisis es dame certeza a mí como ciudadano, ¿no? Y el punto es, tú me estás resolviendo la problemática que tengo. Déjenme comentarles algo. Nosotros hicimos estudios de semiótica y estamos encontrando que hay 2 grandes arquetipos que están prevaleciendo en el país. El primero es el justiciero y el segundo arquetipo es la madre, ¿no? En donde tú dices, oye, ¿qué necesita la gente? Primero, alguien que venga, que me cobije, que me apapache, que esté conmigo, que me oiga, que entienda mis necesidades, ¿no? Porque estuve encerrado, porque somos seres gregarios y de repente nos quitaron todo eso, ¿no? Todo lo que se conoce como estímulos de placer fueron bloqueados. De la noche a la mañana nos dijeron, tienes que encerrarte, ¿no?
y de repente estas fuentes de placer fueron sustituidas, porque una fuente de placer es que tú puedas salir con los amigos, con tu pareja, viajar, ir al trabajo, ir al parque, esas son las fuentes de placer que teníamos, y de repente te las bloquean y esos estímulos se cambian por pandemia, por contagio, por hospitales, por muertes. Entonces, imagínense la crisis que se está viviendo. Entonces, es importante para conectar, entonces, la identificación de tu enemigo social, de decir, o sea, ¿de qué vamos a defender al ciudadano? La pregunta también es, ¿qué representan ustedes? ¿Qué representan ustedes como políticas, como políticos, ¿no? Y entonces, en este tema de sintetizar también qué representan, es a partir de ahí empezar a la construcción de la comunicación, ¿no? O sea, ¿cuál es la historia que quieren que se vaya contando en este tema tal cual? Entonces, ojo, si no se diferencian, van a ser uno de los demás, ¿no? Serán uno más. Entonces, por eso la importancia de ir generando contraste en la campaña o en el ejercicio del gobierno. Diferenciarse es un punto clave como tal. Entonces, vayamos al tema, ¿no? ¿Qué es entonces generar contraste? ¿Alguien me está rayando la pantalla? ¿Qué es generar contraste? ¿No? Y generar contraste, por un lado, es, vamos a generar contraste desde el punto de vista de mi posicionamiento, no desde el punto de vista de la percepción social como tal, ¿no? Y aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer para diferenciarme de los demás, para generar este contraste? Es encontrar cuál es mi valor político, mi valor social, mi valor comunitario, o sea, ¿cuál es el valor que tengo, no? ¿Cuál es esta marca que estoy diciendo? ¿Qué es esta cosa que yo represento que me diferencia de los demás? Que me diferencia tal cual de los demás, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos en donde la investigación cobra sentido, ¿no? Hay que hacer investigación para que ustedes logren encontrar los insights que les permita entonces encontrar este valor que les genera diferenciación, ¿no? Entonces, contraste en esta forma, vamos a llamarle positiva como tal para el posicionamiento, es la identificación de tu principal valor, para diferenciarte de los demás. Y si utilizo el contraste, Hay niñas de 12 años. Adelante, si utilizo el contraste para la generación de ataque y defensa, ¿no? Que es desde la diferenciación con la oposición. Entonces, aquí el punto es, ¿cuáles son los negativos que tiene mi oposición? ¿Cuáles son los negativos que traigo yo para generar ese contraste, ¿no? Entonces, el contraste te va a servir para generarte posicionamiento y te va a servir también para generar estrategias de ataque, ¿no? Ojo, porque al final del día, cualquier campaña de comunicación estratégica tiene que construir razones de por qué sí ustedes y razones de por qué no los otros, ¿no? Y funciona así, más en una campaña electoral. Yo le tengo que decir al ciudadano por qué tiene que votar por mí y le tengo que decir por qué no tiene que votar por los demás. Ojo, en este tema de por qué no votar por los demás, no me estoy refiriendo a la campaña que a veces no tiene ni sentido, que le conocen como campaña negra, no. Lo importante es la campaña de contraste. La campaña de contraste se basa en investigación profunda, de tener data como tal, ¿no? Yo no puedo generar un desequilibrio, se los decía al principio, yo no puedo generar un desequilibrio si no conozco al opositor que tengo enfrente. Entonces, conocer al opositor creo que es algo muy importante y es tener investigación, ¿no? Entonces, para generar este contraste de ataque, me tengo que basar en lo verdadero de mis opositores. No, lo demás puedes caer en un tema de egocentrismo, de burla, de chisme como tal, pero una buena estrategia de ataque y defensa es, al final del día, tiene que haber movilidad electoral. Si no hay movilidad electoral en tu estrategia de comunicación, perdón, pero no está sirviendo, no sirve. No, solamente te estás, entre comillas, divirtiendo, pero ese no es el sentido. La campaña se gana con votos, ¿no? Y en un ejercicio de gobierno es construir gobernabilidad. Entonces, ojo con eso. Entonces, el contraste es de suma importancia, porque el contraste te va a decir quién eres tú a diferencia de los demás, tanto en la parte de percepción social como en la parte en relación a tus opositores, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ir encontrando y de manera profunda este tema del contraste? Busquen lo que yo llamo el punto ciego emocional.
¿Qué son esas emociones que el ciudadano al final del día no me dice? Nosotros nos venimos especializando un poco más en el tema de la investigación cualitativa, porque nos dimos cuenta de varias cosas, y entre ellas es que el ciudadano empezó a aprender a responder las propias encuestas, por un lado. La otra, ocultaba información, ¿no? Entonces, una buena investigación cualitativa, pues te lleva a tener un entendimiento mucho más profundo de quién es el ciudadano como tal, quién es, cómo se construye este imaginario colectivo y cómo se identifica el arquetipo social al cual el ciudadano está persiguiendo o quiere tener como un referente en la parte de comunicación. Entonces, encontrar este punto ciego emocional con un mix de investigación, tanto cuantitativa como cualitativa, creo que es un punto que te va a dar los insumos necesarios para hacer la campaña de contraste, ¿no? Entonces, ¿y qué tenemos que estar investigando? Ojo, no solamente el tema de los problemas, no solamente porque, insisto, no es conocer la problemática nada más. Hay que meternos a cuáles son los miedos, los orgullos, cuáles son los puntos de dolor sociales, qué es lo que realmente le duele al ciudadano, por qué se mueve de esa forma, ¿no? ¿Qué es lo que está provocando que efectivamente sus reacciones sean en ese sentido? ¿Qué emociones están privando en el ciudadano, ¿no? Y todo eso, nosotros utilizamos diferentes tipos de herramientas, ¿no? Desde la parte de la semiótica, las improntas, ahorita estamos haciendo estudios de instintos sociales, ¿no? ¿Y de dónde parte el tema de empezar a analizar los instintos sociales? Y ojo, y aquí no lo traigo, pero si nosotros analizamos las tendencias sociales, si nos vamos a hacer un análisis de tendencias sociales, se van a encontrar que una de las grandes tendencias a nivel mundial, ¿no? Que van muy de la mano dos tendencias, es esta construcción de lo que se está denominando familias interespecies. Las familias interespecies, ¿no? Es que las nuevas generaciones, primero, no se están casando, y dos, quienes se están casando no están teniendo hijos y están adoptando mascotas como tal, ¿no? Entonces, de ahí cobra mucha fuerza la importancia etológica y la importancia antropológica, sociológica, de qué significa esta nueva tendencia de familias interespecies, ¿no? Las familias interespecies, ojo, también nos lleva a otra tendencia que es el famoso tsunami gris. ¿Qué es el tsunami gris? Este avance de la tercera edad, ¿no? Entonces, si en la propuesta de comunicación de ustedes no están haciendo también investigación de las tendencias sociales, no van a poder diferenciarse. Y si se quieren marcar como un político de vanguardia, por supuesto que tienen que estar analizando las tendencias tal cual. Entonces, este tema de las familias interespecies nos lleva a nosotros como consultoría a empezar a hacer estudios de instintos sociales, ¿no? ¿Y para qué? Para regreso esto tantito, para encontrar el punto ciego emocional, para construir este punto ciego, para decir, ok, ¿qué realmente mueve al ciudadano como tal? Esto lo paso rápido, ¿no? Esto es lo que nosotros llamamos un sistema de inteligencia electoral, en donde hacemos una conjunción de investigación cuantitativa como cualitativa. Aquí nada más pongo 5 insumos de investigación y qué es lo que te tiene que dar mínimamente cada uno de ellos. Pero un sistema tal cual nosotros tenemos 8 insumos de investigación, ¿no? Y aquí lo divido en cuantitativa, que son las encuestas, el tema de antropología digital y la estadística, tus resultados electorales. A los que están ahorita en el foro y ganaron la elección y van a ser representantes, yo se les sugiero que hagan investigación postelectoral para que entiendan quién votó por ustedes, por qué votaron por ustedes, ¿no? Y de verdad dejen a un ladito el ego de porque fueron los mejores. Es cierto, fueron los mejores, por eso fueron votados, pero es importante identificar este sentir social, este humor social emocional, y les va a permitir incluso tener una mejor comunicación. Pero para mí lo más importante, sí es cierto, está la parte cuanti, pero es más la parte quali, porque nos permite encontrar razones. Lo cualitativo te va a llevar a encontrar razones, ¿no? De aquí nada más pongo lo que ustedes conocen que es como grupos de enfoque, pero también la parte de semiótica, de códigos simbólicos y este tema de instintos sociales. ¿Qué nos tiene que estar dando la investigación para ir generando contraste y ir armando una comunicación estratégica? Primero, ¿dónde estás tú? Como política, como político. O sea, ¿cuál es tu marca? ¿No? ¿Cuál es tu referente? ¿Qué representas? Esa es tu marca. ¿No? Después me tiene que decir quién eres tú en relación a toda la oposición. ¿Cómo está la clase política? ¿Qué está esperando el ciudadano de ellos? ¿Tú en qué lugar estás?
¿no? O sea, ¿dónde estás realmente? ¿Ganaste la elección o entraste por representación? Todo eso te permite ir diseñando este ejercicio de comunicación. Y lo más importante, por eso lo pongo en un círculo más grande, es esta identificación cultural, social, del humor social, ¿no? De este tema de la cultura, dónde están ustedes, dónde se está desarrollando la comunicación, y es para encontrar el inconsciente colectivo. ¿Qué está pasando con el ser humano desde el punto de vista más profundo como tal? Y eso te lo tiene que dar la investigación. Y si nosotros sabemos quiénes somos nosotros, quién es la oposición, quién es el ciudadano, podemos hacer un buen ejercicio de comunicación estratégica basada en el contraste. Un punto importante es saber qué está pasando con la oposición. Investiguen su oposición, investiguen qué están comunicando también ellos, ¿no? Porque yo puedo decir, soy el mejor candidato porque tengo maestría. Los otros tienen maestría. Soy el mejor presidente y nadie lo ha hecho lo que yo, y tú revisas los antecedentes y alguien hizo cosas mejores que tú, ¿no? Entonces, ahí es importante saber qué está ocurriendo también. Y a los que van a ser alcaldes, creo que uno de los puntos para generar contraste o diferenciación es la construcción de marca ciudad, ¿no? La construcción de marca ciudad es encontrar ese gran diferenciador de tu municipio, primero con todos los que compites alrededor. Llámese en competencia de turismo, llámese en competencia industrial, llámese en competencia de inversiones, llámese en competencia de ser una ciudad educativa. O sea, construir contrastes, encontrar este diferenciador. Y no solamente ustedes compiten con sus propios políticos al interior de su municipio. Ustedes deberían tener una visión un poco más global de decir, si construimos marca, tenemos que encontrar ese gran diferenciador para que digan, el municipio es igual a qué, ¿no? Y por eso te permite entonces construir esta situación, no solamente de identidad, sino la construcción de proyección propiamente del municipio, ¿no? ¿Qué hacemos entonces para ir construyendo una comunicación estratégica? Nosotros hacemos cinco tipos de comunicaciones, ¿no? Y aquí me puedo ir a la parte electoral, pero también lo podemos manejar con gobierno. En el sentido de decir, ¿por qué si tienen que estar conmigo? ¿Por qué tienen que votar por mí? ¿Por qué tienen que seguirme a mí? ¿Por qué tienen que respaldarme en el ejercicio de gobierno? ¿Por qué esa construcción de gobernabilidad tiene que caer en mí? ¿Y por qué no en los otros? ¿No? Esta es la primera parte de este diagrama. ¿Por qué si yo? ¿Por qué mi candidato? ¿Y por qué no los otros? Y en el por qué mi candidato, nosotros construimos tres tipos de comunicación. La primera es una comunicación de blindaje, ¿no? Esta comunicación de blindaje es, dime, no, yo les pregunto a los candidatos, si tú fueras tu propia oposición, dime cómo te destruyes. Igual a los que son electos, si ustedes fueran su propia oposición, ya en el ejercicio de gobierno, díganme cómo se destruyen. ¿Por qué? Y a ver, los que ganaron, los que son alcaldes, ¿con qué ventaja ganaron? No, porque lo primero que tienen que llegar es a generarse su propia gobernabilidad. No es lo mismo haber ganado con un amplio margen o haber ganado con un pequeño margen, ¿no? Porque entonces te obligas más a la construcción de tu gobernabilidad. Entonces, lo primero es construir su comunicación de blindaje. Este punto es, ¿en dónde los van a atacar? ¿No? Y el objetivo de esa comunicación es hacer contención. Si yo ya sé dónde me van a atacar y ya tengo construido mi comunicación, entonces no va a haber sorpresas como tal. La segunda es una comunicación interna, ¿no? Si me voy a la parte de una campaña es, ¿qué le dicen ustedes a la gente del partido? ¿Qué le dicen ustedes a la gente de su equipo de campaña? ¿No? ¿Qué le dicen ustedes a la gente de otros partidos que formaban parte de la alianza? Esa es la comunicación interna. Y esta comunicación significa construcción de identidad. Y lo mismo con el gobierno, ¿no? ¿Qué le van a decir a sus trabajadores, a los que ya están? ¿Qué le van a decir a la base sindicalista? O sea, ¿hacia dónde van? Es importante hacer comunicación interna en el ejercicio de gobierno y en el ejercicio legislativo también. Y la otra es ya la comunicación masiva, que es, su objetivo es la persuasión, no es la comunicación que sale ya hacia la parte ciudadana. Y en el otro tema de por qué no deben estar con los otros, hay una comunicación interna que se dirige a los equipos de campaña o a los militantes de los otros partidos. ¿Qué significa esto? Es cuando tú generas desánimo, duda. Es la construcción del famoso voto útil, ¿no? Tú, PRD, no desperdicies tu voto y mejor vota por el PRI. ¿Por qué? Porque no le va a alcanzar a ustedes. Esa comunicación también se va construyendo y va dependiendo del ejercicio de la estrategia y lo que te está dando la investigación. Y la otra es lo que es la comunicación masiva, que es esta campaña de contraste, esta campaña negativa como tal, ¿no? No es campaña negra. O sea, yo no creo en la campaña negra, sí creo en la campaña de contraste, esa que te diferencia, esa que no estás mintiendo, simplemente estás sacando, es todos los puntos
en donde tú crees que es importante que el ciudadano sepa de por qué no votar por los otros, por qué no respaldar a los otros. Y bueno, para ir armando esta comunicación estratégica es importante la definición del terreno. ¿Dónde van a pelear? ¿No? Y por ello la importancia de tener la identificación de tu enemigo social. ¿Dónde van a estar peleando? ¿Dónde van a estar compitiendo ustedes como tal? Y a partir de ahí también, y de lo que representan, de lo que quieren ser, de esta construcción, es donde tienen que marcar su guía de marca. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué representan? ¿Por qué son? ¿Por qué están aquí? ¿No? Entonces, definan el terreno en el cual van a estar compitiendo. Y eso parte también de su propia experiencia. Yo siempre me he desarrollado en educación, es un punto, siempre he estado en temas de salud, es un punto, ¿no? Mi experiencia es totalmente en el ámbito educativo, ecológico, tal. Eso les va a ir permitiendo a ustedes diseñar su guía de marca para entender entonces esta definición o construcción del terreno de comunicación, ¿no? Y en el terreno de comunicación hay que identificar el enemigo social. Identifiquen su enemigo social. Cada comunicación estratégica debe tener un héroe, debe tener un villano y debe tener una víctima. Cuando armen ustedes su comunicación, pregúntense, ¿quién es el héroe? Y no necesariamente son ustedes, porque pues, yo soy el héroe que viene a resolver los problemas. Muchas veces también el héroe puede ser el ciudadano, o debe ser el ciudadano. ¿Quién es el enemigo, ¿no? Y quién es la víctima como tal. Entonces, ojo, ¿no? Entonces, y si definimos bien esto, creo que podemos emunar de mejor manera. Entonces, definan el terreno sobre el cual ustedes se van a estar comunicando. En comunicación hay que hacerlo totalmente simple. La comunicación debe ser simple. Debe ser algo, hay que hacerla muy entendible. Ojo, la estrategia es racional. La comunicación es emocional. Entonces, entre más simple sea la comunicación, es mejor. No estoy diciendo, ¿no? De ayer también di clases, y no estoy diciendo de que saquemos respuestas simples a problemas complejos. Lo que estoy diciendo es que esta respuesta a un problema complejo debe estar comunicada de manera simple, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo. Hay que hacerlo lo más entendible posible. Ojo, y si me voy a lo que hemos comentado de la parte de antropología digital, ¿no? No nos perdamos de vista. Cada vez somos una sociedad más perezosa. Nos gusta que los algoritmos se anticipen a nosotros. Tú empiezas a escribir algo en tu celular y automáticamente te aparece la palabra. Ya ni eso nos dan chance. Entonces, y leemos cada vez menos, ¿no? Entonces, la comunicación no debe tener tecnicismos. A la comunicación se le tiene que dar significado. ¿Qué significa? No es lo mismo. ¿Qué significa tener agua? No es lo mismo que yo le diga, voy a poner un pozo con 600 metros cúbicos por segundo, en donde yo les preguntaría, ¿cuánto es 600 metros cúbicos por segundo? O sea, ¿qué se imaginan? ¿De qué tamaño es el tubo que se están imaginando? ¿Es chiquito, pequeño, grande, lleno una alberca en cuánto tiempo? ¿De qué tamaño es la alberca? ¿Inunda una ciudad, no inunda una ciudad? ¿Me resuelve no el problema del agua o no? 600 metros cúbicos por segundo, ¿no? O sea, hablar con tecnicismos es dejar que el ciudadano no logre entender cómo le estamos ayudando. Por eso tiene que ser simple la comunicación, no la construcción de las respuestas a los problemas complejos, ¿no? Y la otra es cómo nosotros estamos mejorando la vida de los ciudadanos. Y en la pandemia, cómo mejoramos y cuidamos, ¿no? Cómo estamos mejorando y cuidando. Porque en ese tema de la certeza yo decía, ¿no? Si bien es cierto, se dieron muchos clivajes en la parte de la pandemia, y uno de ellos fue esta competencia entre los ricos y los pobres, o este clivaje entre qué es importante más, la salud o la economía, ¿no? Y entonces toda esta polarización que nos llevó a la parte de la pandemia. Pero la pandemia me decía, ¿quién me está cuidando a mí como ciudadano? ¿Quién realmente me dio certeza como tal? Entonces la comunicación debe ser muy simple, muy entendible. No vulgar, no llana, sino entendible, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer? Pues sorprender, ¿no? Sorprender el momento de generar comunidad. ¿Cómo generamos comunidad? Con causas. Y más las nuevas generaciones se mueven por causas. Si no hay una causa, entonces dime por qué yo debo seguirte. Si no hay una causa, entonces realmente,
persuádeme de que yo debo realmente seguirte, ¿no? Y estoy hablando ahorita de persuasión y yo les preguntaría, ¿qué es persuadir, no? Y seguramente me van a contestar qué es convencer, ¿no? Pero una buena persuasión electoral en una comunicación de contraste o comunicación estratégica es persuadir, es convencer, sí, pero no es convencer al ciudadano de que piense como nosotros. Una buena persuasión es convencer al ciudadano de que nosotros estamos pensando como ellos. Esa es una buena persuasión, ¿no? Voy a generar empatía. Y otro punto importante, voy a crear valor. Voy a crear valor en mi comunicación. No, lo que estoy dando realmente le sirve al ciudadano o no le sirve al ciudadano. Eso es lo que yo estoy buscando. Si sirve o no sirve. Y en ese tema de ir generando sorpresas hay que anticiparnos a la construcción de la solución de la problemática, ¿no? Entonces, la comunicación debe verbalizar los problemas cotidianos. Verbalicen los problemas cotidianos. Háganlo de manera muy entendible, generen comunidad, creen valor al momento de estar comunicando. Y contrastar entonces es darle significado a la comunicación. Contrastar es darle significado a la comunicación, ¿no? Es encontrar este gran diferenciador de por qué yo sí, por qué los otros no, ¿no? ¿Cuál es el valor que estoy añadiendo en mi ejercicio público y por lo tanto lo comunico, ¿no? De verdad, ¿qué valor le están dando a la política? Entonces, que están comunicando para efectivamente tener significado. No es lo mismo, insisto, me voy a una parte muy llana, pero no es lo mismo que yo le diga a la gente, metí 1,300 metros lineales de concreto hidráulico con un espesor de 25 centímetros, con a que yo le diga, a que yo le dé significado de que ya no vas a ensuciarte los zapatos, ya no vas a tener inundaciones porque la construcción de la calle también viene con drenaje. O sea, es darle significado a la comunicación, es poner todo el esfuerzo que hacen ustedes como políticos, es ponerlo en una manera muy entendible, ¿no? Todo el esfuerzo que hacen trabajando en tierra, si no se comunica, no tiene sentido. Y si lo comunican mal, imagínense el problema en el que estamos, ¿no? Entonces, la estrategia racional y la comunicación es emocional. Insisto, la estrategia racional y la comunicación es emocional, ¿no? Emocional, en el sentido de qué es lo que vamos a estar disparando en ellos. Entonces, ¿cómo construimos 3 grandes esferas para la construcción de esta comunicación? No hay que perder de vista el aire, no hay que perder de vista tierra y no hay que perder de vista lo digital. No pueden ser comunicaciones diferentes. Es una misma columna vertebral de comunicación, dividida en las 3 esferas. ¿Qué pesa más dependiendo de dónde estemos llevando la campaña? ¿No? En alguno puede ser más aire, en otro más tierra, en otro más digital, o sea, todo es un mix. O sea, las 3 tienen que estar caminando. Es un mix de construcción de comunicación en estas esferas. Entonces, si hay una columna vertebral, claro, los canales de comunicación son diferentes en cada esfera, sí es cierto, ¿no? Pero son estas 3 grandes áreas en donde tenemos que poner a la mano la construcción de la comunicación. Y si me voy a este tema de contraste, ¿no? De cómo ir construyendo o cómo ir planteando tu comunicación estratégica, es de qué vamos a ir hablando, ¿no? Y el primer planteamiento que debemos hacer en la construcción de la comunicación es ¿qué está esperando la gente? ¿Cambio o continuidad? ¿No? ¿Cambio de qué o continuidad de qué? Porque puede ser cambio de partido político, pero mantenimiento de programas sociales. O puede ser cambio de programas sociales y cambio de partido político. O puede ser continuidad de programas sociales y continuidad de partidos políticos, ¿no? Entonces, hay que entender qué es lo que está pidiendo el ciudadano. Pero lo primero es, ¿dónde está planteada la campaña? En la primera respuesta de un planteamiento de comunicación estratégica, ¿qué está buscando la gente? Cambio y continuidad. Eso es lo primero que nos preguntarnos. 2, ¿sobre qué lo basamos? ¿Sobre partido o candidato? ¿No? Sobre el tema realmente de construcción de marca del municipio o marca gubernamental. Es ir diferenciando dónde vamos a ir construyendo nuestra comunicación, ¿no? Quiero ser el mejor regidor. Ok, ¿en qué nos vamos a basar? ¿En tu figura como tal o en la construcción de una agenda de partido? ¿No? Son cuestiones que tienen que irse preguntando, ¿no? O los van a obligar a responder a una propia agenda. Entonces,
¿Cómo se van a diferenciar? Eso es algo importante. ¿De qué vamos a hablar? De pasado o de futuro, ¿no? De pasado con un tema como tu background, como tal, yo tengo experiencia en esto, porque he hecho esto, ¿no? En el tema del partido, de partidos de las instituciones, construyó esto, construyó acá, ¿no? Creo que ese ha sido uno de los errores del partido, sinceramente lo pongo en la mesa. No sé por qué se ha quedado mucho en el tema del pasado. Mucho, de que nosotros somos responsables de las principales instituciones, sin perder de vista que el estigma que pesa, que es esta parte de corrupción construido o no, es lo que lastima tal cual. Entonces, yo sí me atrevería a hacer un partido más vanguardista y hablar más de futuro que estar refiriendo mucho en el tema del pasado. Entonces, pero para armar una construcción estratégica es esta definición también de cómo lo vamos a plantear. ¿Nos basamos en pasado o nos atrevemos a construir una agenda tal cual de futuro, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Proponemos o atacamos? Que este es otro planteamiento en una comunicación estratégica. ¿Arrancamos con propuesta o arrancamos con ataque? No, si soy regidor opositor, ¿qué voy a llegar a hacer desde la primera sesión de cabildo? ¿Voy a proponer realmente en aras de tener una visión futura de mi municipio o voy a llegar a atacar? ¿Y en qué voy a llegar a atacar? ¿No? Entonces, esa construcción de la comunicación estratégica parte también de la identificación de los planteamientos de tu comunicación, ¿no? Bueno, esto me lo puedo saltar. ¿Dónde vas a comunicar? ¿En lo urbano o en lo rural? ¿No? Entonces, está muy entendible. Digital o tierra. Ojo, si de una de las grandes lecciones que nos deja el 6 de junio es, sí, la elección se gana, la campaña se gana en lo digital, pero la elección se gana en tierra. Regresamos a tierra. O sea, realmente la elección del 6 de junio regresó a tierra como tal. Entonces, sí es importante tener esta esfera digital, pero es importante también la construcción de las estructuras territoriales, ¿no? Otro punto importante, ¿qué pesa más? ¿La opinión pública o la opinión publicada? Que son cosas diferentes. Ustedes no pueden armar una comunicación estratégica desde la investigación de la opinión publicada. La opinión publicada es la investigación que ya aparece en los medios de comunicación. Y ojo, eso ya responde a intereses políticos. Si ustedes quieren construir su estrategia desde lo que está pasando en los medios de comunicación digitales o en los medios de comunicación públicos como tal, están confundiendo el diseño de la estrategia. Lo importante es la opinión pública, es el sentir ciudadano, no, para construir la comunicación, no necesariamente lo que está aconteciendo en los medios de comunicación, refiriéndome a investigación, refiriéndome a la publicación de investigación en los medios de comunicación. No, ¿sobre qué nos vamos? Sobre un tema de movilización. Somos el partido, somos el candidato que está en el gobierno, no voy a ser regidor opositor, voy a ser regidor con un presidente, alcaldesa que es de mi propio partido. Ese es algo importante, ¿no? Para entonces ir entendiendo cómo voy a jugar una construcción de estructuras para movilización o jugar a ser este outsider o este antisistema. Porque al final del día, en una comunicación estratégica, lo que importa somos nosotros contra ellos. Ese es el contraste. ¿Quiénes somos nosotros y quiénes son ellos? Entonces, eso es necesario tener claridad de que en esta construcción de la comunicación, quién es cada quien en el escenario de la conversación pública, ¿no? Y les pongo rápido este tema de cómo construir entonces un concepto de comunicación. Lo primero es, ¿cuáles son nuestros recursos? ¿No? ¿Cuáles son nuestros recursos humanos, materiales, financieros? El equipo de campaña con ustedes van a estar trabajando. ¿Tiene experiencia? ¿No tiene experiencia? Uno de mis recursos es no solamente el dinero como tal, sino tengo voluntarios en el proyecto, tengo gente que me siga, tengo asociaciones civiles que están conmigo. O sea, ¿qué tengo en este conteo de recursos como tal? La gente me ofrece su tiempo, no me ofrece su tiempo. ¿Qué tenemos en el conteo? Tengo una asociación civil, tengo una fundación, ¿no? O sea, ¿qué hay? ¿Qué hay ahí? Hay un club de amigos que me apoya. ¿Qué tenemos? 2, es hacer la investigación, ¿no? Para ir construyendo esa comunicación estrategia es hacer toda la investigación, tanto cuantitativa como cualitativa. Y me tiene que dar muchos insumos, desde cuáles son las necesidades sociales, la imagen de la administración, la competencia por partido, las cualidades de mi candidato, mi candidata, las cualidades de la oposición. La opinión pública efectiva es cuánta gente me conoce y cómo me conoce. ¿Cuáles son los miedos sociales, los corajes, ¿no? Porque, ojo, porque es importante esta identificación de cualitativa de los miedos, ¿no? De las insatisfacciones, de los instintos.
porque muchas veces la gente no está buscando quién le resuelva sus problemas, sino lo que está buscando es quién le administre su ira. Ojo con eso, ojo con eso. Muchas veces la gente no está buscando quién le resuelva sus problemas, sino quién administre sus corajes, ¿no? Nosotros hicimos un estudio de Andrés Manuel López Obrador para sacar su código simbólico, y de las grandes definiciones que encontramos es que Andrés Manuel es un sacerdote maya arriba de la pirámide, ¿no? En donde una de las conclusiones que sacamos es: la gente lo que está buscando en este momento no es justicia como tal, sino venganza. Entonces, ¿cuándo, y ustedes revisen la comunicación de Andrés Manuel, cuando Andrés Manuel vuelve a subir en su intención de aprobación gubernamental o en la aprobación gubernamental? Cuando pone a alguien en la mesa del sacrificio, cuando pone a alguien y dice, estoy combatiendo la corrupción de la mafia del poder anterior, ¿no? Entonces, ahí, y no es por un tema de justicia, ojo, es por un tema de venganza. El ciudadano que sigue a Andrés Manuel está feliz de que sacrifique a personas. Entonces, aguas con eso. Por eso es importante identificar cuáles son estos insights, ¿no? Y entonces, la investigación te tiene que llevar a identificar tus principales insights para la comunicación, y los planteamientos de lo que decía hace rato, del tema de pasado, futuro, partido, candidato, cambio continuante, son los planteamientos. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Identificar su principal necesidad sociopolítica, ¿no? Identificar la necesidad sociopolítica, ¿no? Y saber el timing. El timing es, ok, ustedes no han entrado todavía como regidores, como alcaldes, ese es un timing. Cuando entren es otro timing. No, se van a buscar la reelección, es otro timing. Yo ahorita voy a hablar un poquito de ello también, ¿no? Entonces, toda esta conjunción de tus recursos, más toda la investigación cualitativa, hagan de cuenta que se mete en una licuadora, y entonces nos tiene que dar ese gran concepto de la campaña. El gran concepto de la campaña que es dónde me voy a estar diferenciando de los demás, ¿no? ¿Dónde voy a estar generando ese contraste? ¿Dónde yo le soy al ciudadano, yo soy diferente a ellos por este valor que yo estoy dando? ¿O dónde me voy a diferenciar de mi oposición por esta construcción de negativos que podemos estar haciendo? Entonces, tu concepto de campaña al interior te tiene que generar identidad, y el concepto de campaña hacia el exterior tiene que ser emocional y empático, ¿no? Entonces, ahí viene ya después la definición de los objetivos, que es este tema de la construcción de una doble agenda que nosotros le llamamos, ¿no? Es una metodología propia en donde decimos, a ver, en cada campaña o cada proyecto de comunicación política se construye con dos agendas. Uno es la agenda real, que es la agenda política, que es lo importante, que es ese basamento de cualquier proyecto político. Y ese basamento de cualquier proyecto es la construcción o desactivación de alianzas, ¿no? Y la otra es la agenda de comunicación, que es la agenda aparente, que es la agenda visible, que es lo que el ciudadano ve. Entonces, no podemos hablar de un buen proyecto político de comunicación, ¿no? Si solamente hacemos comunicación, publicidad, propaganda, y nos olvidamos de hacer política, y viceversa, que solamente hiciéramos política sin estar haciendo comunicación. ¿Y por qué es importante la comunicación? Y aplauso de este tipo de foros, porque la comunicación al final del día es lo que une al elector con el ciudadano, y es lo que une al gobernante con sus ciudadanos. Entonces, de ahí la importancia de la comunicación. Insisto, de nada sirve tener un buen ejercicio de morirte 16 horas en calle atendiendo necesidades sociales si al final del día no se está comunicando. De nada sirve, de nada sirve. La comunicación es un instrumento más en el ejercicio del poder. Y entonces, ya que tenemos toda esta construcción del concepto de la campaña, lo empezamos a comunicar. En el caso de nosotros sacamos hasta 6 tipos de líneas de acción: la campaña gráfica, mercadotecnia de guerrilla, este tema de BTL, la campaña de tierra, los eventos, la campaña audiovisual, la campaña digital. ¿Dónde se aterriza eso? En un documento en donde tú pones en un cronograma, ¿no? ¿A quiénes vamos a comunicarnos? O sea, ¿qué segmentos nos vamos a comunicar? ¿En qué canales? ¿Bajo qué canales nos vamos a estar comunicando? ¿Y en qué momento? O sea, los tiempos nos vamos a estar comunicando, ¿no? Es esta construcción de la comunicación lo que nos interesa para ir generando contraste, ¿no? Y concluye, este es el timing, no es lo mismo la pre-campaña, la campaña, ¿no? Este periodo de reflexión de los 3 días de jueves, viernes, sábado y el día de la elección. Si me voy a la parte política, si me voy a la parte de gobierno, es, si ustedes ahorita no han entrado, ese es un timing; al momento que entren, ese es otro timing; al momento que se venga la pre-campaña, empezamos a otros juegos de timing. Y cada proceso o cada lapso tiene su propia estrategia. Cada lapso tiene su propia estrategia, ¿no? Entonces, para concluir, si quieren conectar, deben entender, deben investigar la emoción social. Si quieren conectar, deben entender la emoción social.
y si quieren que su comunicación funcione, deben construir contraste. Muchísimas gracias, estoy a la orden.